Muy buenas noches, mi nombre es María Herrera Galvez y hoy vengo a hablarles de empresarios y empresas ejemplares de Antioquia. Yo elegí 6 empresas o empresarios que son Ramón Londoño Posada, Eduardo Londoño Posada, Almacenes Éxito, Tulio Ospina Vázquez, Francisco Luis Jiménez Arcilo y Juan de la Cruz Posada Restrepo. Empecemos con Ramón Londoño Posada. Algunas características de este empresario son: hombre de legendario ingenio y gran osadía. Se destacó en el comercio y las finanzas. Podemos ver cómo Ramón Londoño, a pesar de solo haber estudiado hasta tercero de bachillerato, dedicado a oficios varios, hasta culerero fue prácticamente. Su determinación lo llevó a ser un hombre ejemplar. Destacamos su estrategia de mercado y ahorró dinero, y en el 1934 fundó en Medellín el almacén Final de Crisis. Y su estrategia publicitaria fue colocar a un señor muy bien vestido caminando de una cuadra a otra y llegar al almacén hacia la avenida e invitaba a la gente a entrar. Esto fue algo muy innovador que atrajo a muchísima gente. En cuanto a estructura, fue muy organizado y repartió funciones junto a sus hijos, porque siempre tuvo empresa familiar. Para él, siempre lideró los proyectos. En 1937 compró 14 lotes, los cuales vendió el mismo día por el doble del valor. Así impulsó su carrera en el sector de bienes raíces. En cuanto a estructura, él fue muy conocedor de sus límites, pero muy capaz de coordinar y dirigir. Fue capaz de instalar una oficina en el centro de Medellín y su carro lo parqueaba frente a un teléfono público. Desde ahí atendía a la gente. Fue miembro de la primera asociación de corredores que dio nacimiento a la bolsa colombiana. Todo su trabajo bajo una cultura de amor familiar. Valores como la honradez y la bondad fueron sus bases de organización completamente. Dejó huella de ingenio, perseverancia y compromiso social. Sigamos con el empresario Eduardo Londoño Posada. Algunas características de este empresario son: hombre perseverante, de grandes riesgos, comerciante, enemigo de la quietud. Gracias a su persistencia, hoy es reconocido como el motor de la industria náutica en Colombia. Su estrategia para llegar donde llegó fue ser muy dedicado y perseverante, poner en práctica todo lo aprendido con su padre y sus 15 hermanos en trabajos familiares. Constituyó con su padre y hermanos la sociedad Víctor Londoño e Hijos, cuya estructura era una empresa de tipo familiar dedicada a importar y exportar mercancías. Junto a su hijo mayor creó Eduardo Londoño e Hijos, hoy llamado Eduardoño. Otra estrategia muy importante fue captar la necesidad que tenía el país para la navegación fluvial. Al identificar la necesidad, se convirtió en poco tiempo en la empresa líder en la fabricación de botes en fibra de vidrio y se posicionó en la industria naval liviana en América Latina. Bajo una cultura de orden, emprendimiento, agilidad y eficacia, al ver que tenía que importar lo que hacía falta para producir las embarcaciones, buscó la forma de poderlas terminar en su totalidad desde su empresa, sin tener que traer insumos de otro lado. Su certeza para predecir el rumbo de su empresa hizo de Eduardoño una gran lección de innovación. Sigamos con la empresa Almacenes Éxito. Gustavo Quintero Toro fue su fundador. Inició con un almacén de 16 metros cuadrados en el centro de Medellín. Éxito es el sueño de un hombre de tener un negocio próspero y como resultado obtuvo la empresa de hipermercados más grandes de Colombia. Este fue su primer plan estratégico. Solo faltaba empezar a poner en práctica todo. Gustavo Quintero tuvo en su mente la idea de
Clarence Saunders, un comerciante estadounidense, que implementó en las tiendas el autoservicio, y así quiso innovar en Medellín. En 1928 tuvo esa estrategia de comercio y la industria en las tiendas del Almenadeo en Colombia, pero fue a sus 21 años que decidió organizar sus ideas innovadoras y ponerlas en práctica para abrir un almacén en compañía de un hermano y un colega, David Restrepo. Así iniciaron el primer almacén Éxito, el cual tomó la modalidad de autoservicio. Al comienzo creían que esta era descuidar al cliente. 2 años más tarde, con una estructura estable, objetivos claros y eficaces, abre otro almacén y se convierte en el único en Colombia que ofrece mercado confecciones y artículos para el hogar. En 1992 murió Gustavo Quintero. En 1953 la competencia internacional llega a Colombia y Éxito tuvo que permitir el ingreso de accionistas para dar mayor agilidad financiera y de expansión. En su estructura, el Éxito es el mayor empleador de Colombia, con más de 57.000 personas vinculadas, 267 almacenes, operaciones logísticas eficaces, posee el centro de distribución más moderno del país con más de 55.000 metros cuadrados. Su base ha sido una cultura de responsabilidad social. Don Gustavo Quintero, desde que inició, siempre destinaba 4.050 para una institución de beneficencia, y en 1982 se creó la Fundación Éxito. El éxito es una corporación de negocios que tiene su estrategia en siempre estar desarrollando productos y servicios bajo un mismo techo. Seguimos con el empresario Tulio Ospina Vázquez. Algunas características de este empresario son: hombre de grandes ideas, pionero de iniciativa de desarrollo. Tulio, junto a su hermano Pedro Nelo Ospina, se dedicaron a viajar por Europa y América, aprendiendo empíricamente sobre actividades económicas. Su estrategia fue investigar y analizar. Luego creó la empresa Ospina Hermanos, la cual ofrecía un portafolio de negocios e inversiones. Siempre estuvo a la cabeza desarrollando iniciativas novedosas con gran acierto. Basado en sus investigaciones, Tulio Ospina aprendió el cultivo del café en Centroamérica y fue pionero de su introducción en el país. Pronto se convirtió en el principal productor culturalmente. Tulio Ospina fue un intelectual con gran sentido práctico y humanista, capaz de dirigir grandes iniciativas de desarrollo y al tiempo educar a las nuevas generaciones para que cumplan sus visionarias ideas. Otro empresario es Francisco Luis Jiménez Arcilo, patriarca del cooperativismo colombiano, dedicado a la vocación social. La estrategia: al ver tanta pobreza, falta de educación y falta de trabajo, Francisco Luis Jiménez pretende implementar el cooperativismo como la doctrina que promueve la cooperación económica y social entre sus integrantes para un beneficio común. En 1933 fundó la primera cooperativa de empleados para defender sus sueldos de ajistas. Así nació el cooperativismo en Antioquia. En 1936 ya habían 8 cooperativas y en 1943 180, teniendo una excelente gestión internacional. A partir de los 60 se dedicó a fortalecer el cooperativismo colombiano y americano. Bajo una cultura de vocación social, solidaridad, ideología y trabajo perseverante. Es un empresario ejemplar de Antioquia y el país. El último empresario es Juan de la Cruz Posada Restrepo. Algunas características de este empresario son:
paradigma de labores sociales, hizo realidad el sueño del ferrocarril de Antioquia, pionero del desarrollo industrial y minero de Antioquia. Estudiante de la Universidad de Antioquia de Matemáticas e Ingeniería, de los primeros estudiantes de la Escuela de Minas. La estrategia, visionaria de grandes proyectos, innovador y creativo, fue así como llegó a ser consultador y director general de las minas de Zancado en Titiribí, y al comienzo del siglo XX creó la Agencia de Ingeniería Posada y González, y pronto fue contratado para construir en Itagüí la cervecería de Antioquia. Fue de las grandes figuras del ferrocarril de Antioquia y Amagar. Dirigió y ejecutó proyectos técnicos de la obra. En 1921 llega a la gerencia de Coltabaco, donde se destaca como el creador de jerarquías, apareciendo cargos como presidente y gerente. Además, instructor la pensión de jubilación, vocaciones remuneradas y adquisición de vivienda. Todos sus logros bajo principios de una cultura organizativa de trabajo y rectitud combinados con el saber. Eso fue todo, espero que les haya servido y un feliz día.